Buenas tardes, estamos aquí San Agustín, Nietzsche, Mandela y quien les habla Margaret Thatcher para discutir un tema de actualidad muy importante que es el conflicto que se ha encontrado con las pandillas maras en Centroamérica. Entonces vamos a empezar con la definición del problema, para lo cual pues vamos a darles 2 minutos a cada uno de los participantes para exponer su posición sobre este conflicto tan importante. San Agustín. Hermanos, buenos días. Gracias por venir acá para este grande, importantísimo debate para nuestros hermanos maras. Lo que sí quiero que en este debate, si habláis con amor. Si vamos a discutir, discutamos con amor. Si opináis con amor. El problema que encuentro en esta sociedad de mareros que hacen parte de las maras es que ellos están enjaulados en su razón y no encuentran la fe. No hay una reconciliación entre la fe y la razón. No la tienen ellos, solamente ellos se basan en su razón, y por ese motivo la parte espiritual, la parte en Dios no la encuentran. Tienen que ellos ver que los hombres no encuentran la verdad los encuentra ellos, la verdad es Jesús, y lo que ellos tienen la deficiencia que tienen ellos es que no tienen la fe y no está reconciliada con su razón de ser. Para mí ese sería el problema. Muy bien. Frederick. Bueno, creo que hay varias situaciones que generan el problema, pero la principal es que, a mi modo de ver, se le da más importancia a la razón de ser y al deber ser que a la realidad. Esta es mi hipótesis, por la cual creo que he sido reconocido, que es la tesis del martillo. Y tenemos que cambiar la estructura y la forma como utilizamos nuestras reglas de comportamiento, nuestras reglas religiosas, para adecuarlas a la vida y no lo contrario. Así las cosas, El Salvador tiene un problema que solucionar, y sin mirar la realidad de su problema, que lo constituye, toma unas medidas que son demasiado represivas, que generan más violencia. No obstante, no conoce el problema ni en su forma ni en su cantidad, porque de haber hecho el trabajo de bajar a la realidad, vivir la vida que vive un mara, se hubiese dado cuenta que su sistema penitenciario es inferior a la cantidad de maras que existen, con lo cual se evidencia una ignorancia por parte del gobierno salvadoreño, y se le da prioridad simplemente al desarrollo del miedo como un instrumento de represión para salvaguardar la sociedad salvadoreña, que si miramos, pues es casi que la mitad no es mara, el resto son maras. Entonces creo que ese es el problema principal desde la forma como lo puedo conseguir, desde su núcleo, y así podríamos plantear diferentes desarrollos, pero no tiene que ver con la violencia ni tiene que ver con las actividades delictivas que tienen los maras. Muy bien. Bueno, compañero, yo pienso que el problema debe estar planteado desde el punto de vista de los derechos humanos. Estas personas han sido y pues están expresando como tal un descontento con nuestro Estado y un descontento con la situación política del país. Lo que vemos es que efectivamente ellos hay que trabajar en escucharlos, debemos ir hasta donde están las comunidades, debemos mirar a estas personas, debemos empezar a hablar con ellos, a reconocer realmente cuál es ese problema de fondo, de por qué están cayendo en la violencia. Sentimos, compañeros, que esto ha sido como una represión del pensamiento, y la violencia está dada porque están ácidos de libertad. De pronto lo que ellos necesitan es ser escuchados,
desde el punto de vista, debemos ser un problema más pacífico, debemos tener y incluir a esta gente, hablar con los líderes, sentarnos con ellos, ir a las comunidades y revisar si realmente el problema se está dando desde el punto de vista del desempleo entre ellos y la falta definitivamente de cosas que hacer, porque estos ciudadanos entran a la violencia porque tienen un descontento desde sus derechos, un descontento desde que algo le falta. Esto está llenando las cárceles y lo que estamos viendo es que efectivamente más gente entra, y cuando entra se sobrepoblan las cárceles. Entonces, yo estuve en la cárcel mucho tiempo, conocí lo que es el sistema penitenciario en mi país, en Sudáfrica, y conozco que este tipo de recintos necesitan más tipos de formación interna, donde la gente, digamos, tenga la oportunidad de cambiar su pensamiento, donde la gente tenga, digamos, soluciones sociales desde adentro de las cárceles para lograr que esta gente tenga otra forma de vida. Entonces, desde lo más humano, creo que el problema está planteado para que es escuchar a esta sociedad y ver sobre qué podemos trabajar con ellos. Bueno, muy bien. Yo creo que ellos tienen un problema que se ha salido de las manos del Estado. Definitivamente dejar crecer un problema como este, darles tanto poder y no hacer nada, ha sido el peor pecado del Estado, de los estados de Centroamérica y principalmente de El Salvador. Consideran la política que dejar hacer a los maleantes, dejar que ellos tengan la capacidad de adquirir las armas, de manejar la economía, de tomar decisiones dentro del penal, pues hace que realmente el Estado pierda todo su poder. El problema básicamente está en ese empoderamiento que han tenido estas personas con base en la violencia, con base en el delito, en poder tener estos centros carcelarios como focos de su propio mal, como focos de entrenamiento para otros maras que han entrado temporalmente. La concepción de familia que ellos tienen alejada, la familia regular donde están creciendo en valores, pues hace que ellos hoy consideren a estos otros delincuentes como sus hermanos y que quieran protegerlos. Así las cosas, estos grupos se hacen cada vez más fuertes dentro de las cárceles y se van en masa contra el Estado, contra las leyes y contra los otros seres humanos. Por eso aquí el problema realmente es ver cómo ellos han crecido y se han empoderado y hoy se convierten en una fuerza muy grande en contra de las normas y la legislación que provee un bienestar para todos. Hay un porcentaje importante de la población que aún no ha llegado a meterse a estos grupos, pero se están viendo afectados y allí están llegando y el Estado no está haciendo nada, no está metiendo la mano ahí, y ese es el principal problema que tiene hoy el Centroamérica. Por eso quisiéramos poder revisar un poco entre nosotros cuál sería ese mejor escenario que podríamos determinar entre todos que sea una solución posible para este conflicto. También tenemos que comparar cuál sería ese peor escenario, y una vez hagamos esto, pues podremos empezar a sentar un poco las soluciones que cada uno tenemos para el problema. Entonces los invito ahora a que entre todos construyamos ese mejor escenario, cómo sería ese ideal para poder reconstruir este conflicto social en algo que sea benéfico para Centroamérica. San Agustín. Mejor escenario. Para mí el mejor escenario en lo que Dios me ilumina y lo que Dios se expresa en mí y por lo que me hace recibir de todos ustedes, hermanos, el mejor escenario es sanar su alma y cuerpo, bautizarlos. Con eso yo puedo hacer que ellos sanen su alma y su cuerpo y puedan, mediante la razón,
incrementar su fe para que con su fe y su cuerpo armonizado ellos puedan alcanzar esa verdad, la verdad de Jesús. La verdad es Jesús, Dios, nuestro Padre. El mejor escenario es, creo yo, que lo que puede llegar a que ellos puedan ser reconocidos ante la sociedad, ante el mundo, porque ellos por sus miedos tienen esa forma de rebeldía y de trabajar voluntariamente, de estar voluntariamente perseverando en su mal actuar. Hay que tener en cuenta que el hombre es el actor de su malicia, es el autor de la parte de lo diabólico. La única la forma para que ellos puedan tener una vida bienaventurada es que voluntariamente y con su libre albedrío hagan el bien. Ellos lo pueden hacer. Si yo pude cambiar y convertirme a Dios, ellos también lo pueden hacer. Y el mejor escenario es para ellos lo que puede llegar a hacer que las personas, que toda la comunidad nacional e internacional los puedan reconocer a ellos como una cultura, como una forma de expresarse debido a todas las represiones que han tenido en su vida y en sus hogares. Yo creo que haciéndolos razonar a los maderos vamos a poder convertirlos y va a ser posible reconciliar su fe y su razón. Cuenta. Bueno, yo desapegándome un poco al dogma de San Agustín, con todo respeto, siento que no es un tema que nos vaya a solucionar Dios. No porque tenga yo una hipótesis que diga que Dios ha muerto, no por esa razón, sino porque son acciones específicamente de la realidad. Atacar el problema desde su génesis es mucho más importante, porque es esa semilla que ha venido ramificando la voluntad de una sociedad que tiene unas necesidades y no están siendo atendidas. Con lo cual, basado en mi hipótesis, que es la de atacar el miedo, se puede controlar por lo menos el nivel de intención de las sociedades, porque aquí tenemos que hablar de dos sociedades. Las sociedades de los maras, que actúan bajo un miedo a qué, a un miedo desde muy pequeños en sus casas, en la disfunción familiar que tiene El Salvador, tienen miedo a no ser queridos, a no ser amados, tienen miedo a ser lastimados, razón por la cual se van y se organizan en microsociedades de protección, pero en estas microsociedades cuando entran tienen otra clase de miedo, y es la violencia que se vive en las calles, la represión por parte de la policía o de las maras contrarias. Es otra versión del miedo disfrazada, pero sigue siendo el mismo miedo. En la sociedad salvadoreña tienen miedo de que primero sus hijos se conviertan en una mara, o que las maras hagan daño específico a lo que consideran un bienestar. Esa es la otra parte del miedo. Dos miedos que es el mismo miedo enfrentando dos sociedades. Por eso para mí atacar los miedos debe ser lo principal. ¿Cómo se ataca el miedo? Pues con la antítesis es la valentía. Y la valentía, cuando uno la traduce, es la creencia que uno puede hacer las cosas. Entonces volvemos, y en esto sí creo que puedo adoptar parte de la hipótesis de San Agustín, es en el creer, pero no creer que la solución viene desde una herejía santa, sino desde la creencia que podemos hacer, y el hacer nos hace a nosotros responsables de las acciones. Por el lado de los maras, tienen que creer en que no va a haber más violencia, tienen que creer en el perdón, tienen que creer en que puede existir una mejor forma de hacer las cosas. En el lado de la sociedad
tienen que creer en la sociedad mara, tienen que creer en los valores intrínsecos, porque en ninguno de los dos lados se le está dando el valor más importante que tiene el ser humano, y es la vida. Es el valor, es la forma de inyectar esa creencia en las dos sociedades. Si se respeta el valor principal de la vida como un ítem innegociable, es mucho más fácil comenzar a definir las líneas de trabajo. En esto la religión cumple una función importante porque es un bálsamo entre las fricciones de las malas. Es la forma de salida, que está amparada de cualquier tipo de especulación dentro de esa sociedad de los malos. La religión nos va a dar las bases para que ellos puedan comenzar a tramitar una vía de salida. Por el otro lado, las oportunidades. Estas oportunidades tienen que comenzar a generarse desde la casa. Automáticamente tienen que comenzar a enseñar oficios que puedan realizar una vez estén afuera. La sociedad tiene que creer en que ellos lo pueden hacer y creer que lo van a hacer de tal forma que puedan generalizar una amnistía. Aquí es muy importante que esta posición del creer y la confianza que genera el creer puedan desarrollar un sistema en que se debe hacer que los maras puedan comenzar a salir a la sociedad y que hacen parte vinculante de esa sociedad y que por lo cual hay que volverlos productivos. Es la forma de meterlos al sistema, no de excluirlos. La exclusión siempre va a tener como medio la violencia y el poco valor a la vida. Por esa razón debemos generar una amnistía, y será mucho más latente contra los que tengan menos penas de castigo, y así poder comenzar a generar un ambiente de tranquilidad y de conciliación sobre el cual vamos a desarrollar las premisas de la importancia del valor a la vida y sobre la nueva forma de creerles en las oportunidades. Creo que este sería el mejor de los escenarios, porque no solamente le sirve a los maras sino a El Salvador como tal. Serían un ejemplo a nivel latinoamericano o hispanoamericano, como quiera que se mire, porque el nivel de violencia y el nivel de pandillas o de tribus urbanas es bastante alto y muy latente. Muy bien. ¿Y usted qué considera? Yo considero que es importante empezar unos diálogos de paz con el grupo de los maras. Debemos escuchar a estos sobre las problemáticas actuales desde el gobierno. Tiene que ser una solución dada desde el punto de vista del gobierno. Si el gobierno se sienta a negociar con ellos, a encontrar cuáles son las necesidades de estas personas en la parte de empleo, en la parte, digamos, de insatisfechas, que ellos están siendo y sintiéndose como que necesitan ser escuchados, la solución está en sentarnos y establecernos unos diálogos de paz. Porque siento que esos acuerdos no pueden ser impuestos, esos acuerdos deben ser de mutua causa. Por lo tanto, necesitamos, y estoy de acuerdo aquí con mi compañero, en donde decimos que las cárceles deben tener sistemas educativos, sistemas de saberes para que las cárceles cambien, sistemas de redención para que las personas aprendan diferentes oficios, aprendan diferentes talentos, pero adicional a eso tenemos que trabajar sobre un plan de vida sobre ellos, porque la libertad se consigue, y si ellos en el futuro no tienen ese plan de vida bien hecho, no podrán llegar a, digamos, a ser una persona libre, seguirán reinserciendo en las cárceles y volveremos a tener las cosas. Estoy de acuerdo con San Agustín, poniendo en sí la fe para el cambio desde interiormente del ser humano, porque en la parte, digamos, espiritual debemos también hacer algo, debemos generar en ellos una conciencia que desde su inicio cambie su forma de pensar. Entonces, la solución está en sentarnos con este grupo de los maras, escucharlos muy claramente, ver cuáles son sus necesidades y por qué se están violentando. Una vez tengamos esto, establecerle unos métodos para que ellos puedan empezar a generar, digamos, acuerdos con los que se salgan de la violencia antes de que lleguen a nuestras cárceles, darles diferentes formas de trabajo, brindarles una forma digna de vivir, también escoger la cultura de ellos, porque ellos tienen una cultura en sí, y esta cultura debe también incluirse y empezar sobre esa cultura que trabaje en ellos,
para que cuando las personas que lleguen a las cárceles tengamos un acuerdo completo en donde podamos decir que estas personas entrarán a las cárceles, pero vendrán a reivindicarse con unos programas sociales donde ellos aprendan diferentes oficios. Y de esta forma, cuando salgan, también estar nosotros haciendo un seguimiento, porque no, de nada nos sirve que estas personas sepan algo y vuelvan a reinsertar con los grupos de los maras, sino que debemos es unificar todas estas soluciones y desde el gobierno un compromiso completo, un compromiso que permita que esta solución sea definitiva, no sea una solución parcial, para que las cárceles en un buen escenario se vuelvan centros pero educativos, centros de aprehensión, centros para que la gente, digamos, aprenda, no delinque. Esa es mi puesta en marcha de este problema con el mejor escenario. El mejor escenario para mí sería que realmente al entrar a una cárcel el delincuente tenga la oportunidad de entender qué fue lo que hizo mal, de poder analizar su comportamiento, tomar decisiones sobre él y decisiones de cambio, no seguir en la misma línea delinquiendo. Por eso el mejor escenario para mí sería que hoy encontraran en las cárceles centros donde ellos pueden realmente rehabilitarse, entender que tienen un problema, afrontarlo, que el Estado les dé las herramientas para poder solucionarlo. Muy de acuerdo en todos los temas que tienen que ver con la moralidad, los principios, los valores. Para mí es importante que ellos entiendan que no es solamente entrar, pasar unos años y salir a seguir delinquiendo. Hay que entrar, dejar que todo este apoyo que pueden recibir en una cárcel para resocializarse, para entender que lo que hicieron está mal, estuvo mal, y salgan dispuestos a vincularse nuevamente a una sociedad, a ser productivos y útiles, a respetar al ser humano. En ese orden de ideas, considero que el mejor escenario sería tener los conflictos que hay. Claro, no podemos tener una sociedad perfecta, tenemos que atender a esas personas que piensan diferente y actúan diferente, que se salen de las reglas, pero hay que enseñarles a que una vez están allí, no están allí para aprender más de lo malo, sino están allí para tener un castigo, para aprender cómo pueden mejorar eso que los motiva a hacer daño y cómo pueden salir nuevamente a la sociedad, a ser útiles y a participar del crecimiento de un país donde nacen y que los acoge. Entonces, a mí me parece que el mejor escenario es donde realmente ellos pueden encontrar esto y donde el Estado es el que está al mando de toda esta situación. Una vez hemos evaluado un poco estos mejores escenarios, yo creo que podríamos hacer una pequeña conclusión. ¿Les parece? Sí, me parece importante presentar las fuerzas motivadoras y opositoras. Yo tengo unas que puedo plantear, proponer en un tablero para ver si todos estamos de acuerdo en el mejor escenario. Sobre el mejor escenario. Mejor escenario. ¿Qué motivaría que fuera bueno? Trabajar en las creencias, en el respeto a la vida, en la reinserción de los delincuentes, de las personas que van a ser privadas de su libertad. Los acuerdos es una fuerza motivadora para ese mejor escenario. En cuanto a las fuerzas opositoras, ¿ustedes qué tienen? Hermanos míos. Yo creo que el miedo es una de las fuerzas opositoras, el miedo a no confiar, a que a la sociedad que ellos no van a cumplir, y los maras a que el gobierno no les va a cumplir. Eso los va a motivar a seguir siendo los mismos
o por lo que ya conocen. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades. oportunidades también. Hermanos míos, ¿ustedes creen que una fuerza opositora, ellos van a estar reacios a que yo pueda llegar a bautizarlos, a convertirlos? ¿Ustedes consideran que va a ser una fuerza opositora? Pues la religión es por convicción una decisión de fe. Yo creo que lo que necesitan es eso, generar un nivel de fe, pero no puesto desde la concepción de la sociedad, sino desde la concepción de la tranquilidad que les puede dar a ellos salir a las calles y no ser perseguidos, por un lado, o por el otro, caer en manos de una mala enemiga. Cuando tú puedes creer que puedes salir es porque no le estás haciendo daño a nadie, y esos son los principios básicos de cualquier religión. Si se logra acoger dentro de esos principios, esas creencias a la mala, muy seguramente podrás acceder mucho más a los ritos específicos de la religión, como en este caso sería el bautismo. Hermano Agustín, yo pienso que la no libertad, digamos, si no dejarlos expresar, es una fuerza opositora, ya que definitivamente ellos, al sentirse reprimidos y no ser libres, lo van a seguir delincuendo, van a seguir expresándose de forma violenta. Debemos darles opciones para que ellos mismos escojan, escucharlos. Yo creo que el acompañamiento de la religión, sin decir que sea su iglesia o cualquier otra, pero la religión, ese dogma de fe que se le inculca a los niños en las familias bien constituidas, desde pequeños, donde tienen el apoyo de sus padres, de un Estado y de una religión, hacen que los niños crezcan con principios y valores que los va a excluir de eso. Realmente hoy el problema que tiene Centroamérica con estas pandillas es que crecieron por fuera de familias, crecieron por fuera de cualquier tipo de institución que les enseñara esos valores. Tal vez hoy, si usted llega a la cárcel a hablar con una persona que está condenada a 100 años de cárcel, pues ya no le interese, ya va a morir ahí, ya no quisiera perdonar, de pronto el rencor es mucho, pero seguramente si piensa en sus hijos, ellos sí podrían tener una opción diferente de crecer, de obtener esos principios de la religión, esos valores morales, para que mañana, cuando se enfrente a un adversario de una mara, pueda tomar la decisión personal de perdonar y de retirarse antes de hacer daño a otro. Ahí creo que sí sería importante la intervención de la Iglesia Católica o cualquiera que ésta sea, pero siempre y cuando entregue valores morales a las personas. Hermano San Agustín, ¿usted nos acompañaría a hacer esos diálogos de paz con ellos? Ahora vamos a analizar cuál sería ese peor escenario que tendríamos frente a este conflicto. Esta es una sociedad de desgraciados. Toda carencia es desgracia y toda desgracia es carencia. Y ellos están carentes de fe y de razón. El peor escenario es que los mareros no acepten la religión cristiana para convertirse y que sigan voluntariamente equivocados y actuando en el error, lo que los va a llevar y los va a conducir a la perdición, y que se formen sectas satánicas de violencia y muerte. Ese es el peor escenario que podría pasar con aquella comunidad. ¿Y para usted? Bueno, podríamos pensar que estamos en un peor escenario, pero creo que esto se podría complicar. ¿Y cómo se podría complicar? Que la centralización de poder dentro de las maras comience a tomar forma de forma bélica y comience a rebelarse contra las fuerzas del Estado para constituir un golpe de Estado. Golpe de Estado que no sería reconocido por las Naciones Unidas y tendríamos un problema transnacional. Creo que el no darle el adecuado remedio a esta situación haría que exista mucha violencia y de paso muertos, lo que significa una guerra.
Compañero, para mí el peor escenario sería que las personas, los ciudadanos de El Salvador sean influenciados por este grupo de las maras y esto ayude a que este grupo sea mucho más grande. Entonces, cabe la posibilidad que en un futuro se tomen el poder y creen un golpe de Estado, teniendo que el Estado está preocupado por esto, ya que pues muchas personas que están ahorita pues abandonadas por los diferentes entes del gobierno pueden ser influenciados por estos grupos. Entonces, la peor preocupación es que llegamos a tener un golpe de Estado por este grupo y se influencia en el poder. Yo creo que estamos frente a el fondo de este asunto. Realmente hoy los maras han logrado ganarle la fuerza al Estado y por eso hoy son mayoría en el país y por eso ejercen la presión que ejercen desde las cárceles. Yo considero que hoy no puede haber un peor escenario para el Estado y tampoco para ellos como seres humanos dentro de sus establecimientos. Ya el nivel de hacinamiento, las pocas oportunidades, las penas tan largas que hacen que ya definitivamente no tengan la opción de volver a salir, es hoy el peor escenario para ellos. Hermanos, ¿podemos discutir un poco sobre esto para llegar a un acuerdo? ¿Cuál sería el peor escenario? Estamos de acuerdo que puede existir una fuerza mayor desde la organización y habría un golpe de Estado. Creo que en todos los ítems se tocan como forma importante que esta podría ser una forma en donde derive este problema. Sí. ¿Está de acuerdo, señora Tacha? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Es importante. Sí, estoy de acuerdo. Creo que una fuerza opositora muy grave es pues, el descuido que se ha tenido sobre estos grupos, el abandonarlos, ha llegado a que ellos cojan más fuerza y se unan entre ellos. Entonces es una fuerza muy grande opositora que tenemos que llegar a trabajar y pues a mirar cómo podemos establecer esa fuerza y oponernos sobre ella. Sí, yo creo que, hermanos míos, el hecho de que estas personas no tengan una razón en Dios y en fe van a generar caos en la sociedad y hemos conseguido que desde el Estado, desde la Iglesia, si ellos no se acogen a las leyes de la Iglesia, a las leyes de Dios y a las leyes del hombre, puede ser una sociedad de anarquía y eso es muy preocupante para mi Iglesia, para Dios Padre. Está bien, ahora que hemos definido los mejores y peores escenarios, yo creo que es hora que mostremos las soluciones que cada uno podría dar a este conflicto. Ok. Un momento, por favor. Tranquilo, señor Contigo. Ok, también ya está. Bien. Entonces, ¿te parece si comienzas? Bueno, solución 1. Declarar un día festivo donde toda la comunidad de la Iglesia, con apoyo del Estado, realizarán talleres de reconciliación de la razón y la fe.
Y la solución 2, hacer una gran campaña de conocimiento de Dios a los niños que hacen parte de la comunidad de los maras, para crear conocimiento y para que crezcan con él, con el espíritu bienaventurado y con la fe en Dios. Ok, la solución primera, pero 3 en el circuito, es establecer un acuerdo basado en el perdón, donde el compromiso esté inspirado en el valor del derecho a la vida. Este acuerdo deberá tener una amnistía para liberar presos y descongestionar el sistema, pero la condición para salir es aprender un oficio o certificarse en un plan de estudios. La religión será el canal de salida y su papel será muy importante en la reinserción, porque es el único canal que encuentran los maras válido para poder salirse de las pandillas. Y la solución 4, reforzar la seguridad de los penales para instaurar el orden, retomar así el control y vincular a los maras a un plan de reinserción exitoso que constituya una rebaja de penas y fomente la esperanza de salida. Bueno, mi solución, la solución 5, por medio del gobierno de El Salvador, lograr crear las escuelas de cambio, que son centros de formación para los presos de las cárceles salvadoreñas, logrando certificar estas acciones educativas como oficios y saberes que sean útiles para la reinserción a la sociedad. Adicional, implementar las escuelas de libertad de los niños con una educación más fuerte en los valores y en el aprendizaje de los saberes y oficios desde pequeños. La solución 6 sería generar unas negociaciones con el grupo de los maras para establecer mesas de diálogo que permitan liberar a las personas que llevan en las cárceles mucho tiempo, con unas condiciones de reinserción, logrando por medio del gobierno darles trabajos en proyectos sociales que permitan que los niños y personas de la comunidad no caigan en la violencia. Bien, la 7ª sería generar proyectos donde puedan trabajar produciendo algo que ellos mismos puedan comercializar, que haga que generen ingresos para sus familias y para ellos mismos dentro del penal. Considero que hay que mantenerlos ocupados y darles un sentido productivo a sus vidas. Y la 8ª sería buscar acuerdos con aliados políticos como Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, para hacer programas donde los líderes de las maras, que son quienes tienen cadena perpetua y quienes ejercen más influencia en los demás reclusos, puedan ir a las cárceles extranjeras, estudiar, aprender un oficio, una cultura diferente y puedan regresar al país para seguir enseñando, pero ya mejores prácticas a los reclusos de los penales. Esto nos ayuda a desocupar un poco las cárceles mientras podemos manejar este conflicto internamente y luego buscar un proyecto de resocialización más efectivo. Bueno, votemos entonces. Bueno, ya leías todas, hermanos míos. Dios nos iluminó en este momento. Procedamos a votar por cada uno por lo que más le pareció la mejor solución. Bueno, hagamos el conteo. Primer voto, solución número 3. Segundo voto, solución número 6. Tercer voto, solución número 3. Cuarto voto, solución número 8. Entonces, así las cosas, tenemos 2 votos por la solución 3, un voto por la 6, un voto por la 8. Estamos todos de acuerdo que la 3 sería la solución más efectiva y que solucionaría el problema. Leámoslo, por favor. Establecer un acuerdo basado en el perdón y donde el compromiso esté basado en el derecho a la vida. El acuerdo deberá tener una amnistía para liberar presos para descongestionar el sistema, pero la condición para salir es aprender un oficio o certificarse en una profesión de estudio, en un plan de estudio. La religión será el canal de salida y su papel de reinserción es indispensable para evitar el regreso a delinquir,
ya que el estatus es reconocido por los otros maras como válido. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Mandaremos esta solución al gobierno salvadoreño para que pues verifiquen si pueden implementar. Creo que Al director. perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. La bendición.